está inmerso o es intrínseco por ahí el género y el número en algunos sustantivos. ¿Está? No en todo. Muchas veces. Tengo que usar fuera para ser plural, pero a veces no hace falta porque se... Yo digo chepú. Digo chepú. ¿Cómo digo? Hasu chepú. Me duele el pie o los pies. Me duele los pies. Porque si es uno nomás, tengo que aclarar. Hasu una petei chepú. Uno, un pie me duele. ¿Se entiende cómo es? Bien. Entonces, este es otro verbo irregular. Verbo decir. Y voy a escribir acá parte esto para que ustedes no se confundan, porque deben estar teniendo en la cabeza ya un bolleré por ahí. Jae es tercera persona singular, pronombre personal. Miren, acá está. Más fácil. ¿Sí o no? Bueno. Jae, ¿qué puede ser? Yo digo, y se escribe exactamente igual. En el contexto yo tengo que saber si se refiere a la tercera o si yo digo. Claro. Entonces, y jae también puede ser el verbo es, ser, jae, es, él es. Y también puede significar sí. Entonces, 4 aplicaciones tiene exactamente igual se escribe. Jae, decir. Jae, él es. Jae, sí. Y digo. ¿Por qué le aclaro esto? Porque se escribe exactamente igual. Pero en un contexto yo tengo que darme cuenta si se está refiriendo a alguna de estas acepciones. Vos le vas a comprar a tu hija un zapato y pea para el hipotaba. Pea para el zapatón de la hipotaba. Este es el zapato que vos querés, dice, profesora. Ella te dice, jae. ¿Qué te dice? Sí. Sí, o también se dice. Este es. Jae. ¿Este es el perro que te mordió? Jae. Jae. Este es. ¿Se entiende? Bueno, estas aplicaciones, repito, aparecen a veces en un contexto, puede aparecer las 4. En una oración larga, para que ustedes me entiendan, puede aparecer las 4 usadas. Lo mismo puede pasar con los demás, pero eso no vamos a entrar a hacer análisis más fino porque eso se hace con más tiempo, ¿está? Pero este sí. Bueno, lo mismo pasa con che. Che puede ser yo soy, mi y a mí. Lo mismo pasa con todos los pronombres personales. ¿Entendés? Yo digo, che nomás, digo yo. Pero si digo che yagua, ¿qué digo? Ahí es mi. ¿Se entiende? Y si digo che por Yahoo, Yo. ¿yo qué? Yo soy pobre. Soy pobre. El soy le faltó, profesora, porque ahí está yo soy. Che por Yahoo, el che ya es yo soy, hay 3 aplicaciones. Y che puede ser a mí. Che era y jupa. Usted le pregunta a un señor por ahí, cuando tiene una duda, profesora. Che era y jupa. ¿Qué le dice? Que me conteste, yo si me quiere, estoy preguntando. ¿Me amás? Ahí no es yo, ni mi, ni es me. El mismo che se usa en 4 aplicaciones. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo puede pasar con los pronombres. Lo que sí que esto no varían, acuérdense, estos así como está, se usan en la escritura, se usan así, pronombres personales. Bueno, esto ahí no quiero hilar más fino porque no estamos en un curso de 3 años, sino en un curso de 8 sábados. No se puede hacer tan profundo. Usted por ahí, cuando voy rápido, dígame algo en Beguente, en Boejara. Le dije yo hace un rato, pero Sí. Begüe quiere decir despacio, lento. Beguente.